Micrófono abierto, por favor se lo cierran. Esta tarde vamos a continuar con el estudio sobre las profecías sobre Israel y vamos a ver la última parte y vamos a dedicarnos a entender a dónde Dios prometió llevar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo está ya siendo llevado a la tierra de Israel, y nosotros tenemos que entender cuál es la palabra de Dios, porque eso es lo importante. Entonces las promesas de Yahvé, de Jehová a su pueblo se cumplirían y se están cumpliendo y se van a cumplir. Y él volverá a reunir a su pueblo, a los dispersos de Israel, y lo hará en el tiempo angustia, porque eso es lo que anunció cuando llegue el día de Jehová. Por eso la pregunta es, ¿a dónde los llevará? Veamos primero qué pasó en la historia y luego cuál es el anuncio de la profecía. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué pasó la primera vez que Dios reunió a su pueblo. Y lo hizo con el remanente del pueblo judío que había sido dispersado y llevado a Babilonia, y lo llevó de Babilonia a la tierra de Judá para que reedificaran el templo y la ciudad de Jerusalén, a los que iba a venir el Mesías, el deseado de todas las naciones. Y vamos a leer algunas de estas profecías. Jeremías 29, del 10 al 14. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Y se cumplió la profecía? Claro que sí. Primero fue reedificado el templo y después la ciudad. Y cuando fue reedificado el templo, como leemos en Ageo 2, del 3 al 7, se hacía la siguiente pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, no tenía la gloria que el templo que había edificado Salomón. Y este es el mensaje de Dios. Pues ahora Zorobabel, que era el gobernador de Judá en ese tiempo, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo de todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria, dice, esta casa. ¿Cuál casa? La que estaban reedificando, el templo de Jerusalén, el reedificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es, ¿se habrá cumplido la profecía? Jerusalén y el templo fueron reedificados, eso sí se cumplió. Pero la pregunta es, ¿habrá venido al templo reedificado de Jerusalén el deseo de todas las naciones antes de que fuera nuevamente destruido en el año 70 después de Cristo? ¿Y qué respuesta vamos a dar? Y tenemos que decir sí, debe haber venido, porque todas las profecías se cumplieron. No hay una alternativa que sea realmente racional, salvo cerrar los ojos y los oídos a las palabras de la profecía. Debe haber venido el deseado de todas las naciones, al templo reedificado de Jerusalén, el que fue destruido en el año 70. Y el segundo lugar del que habla la profecía, donde Dios llevaría a su pueblo, sería el momento en que viniera el Mesías. O sea, ¿qué pasaría cuando viniera el Mesías? El ungido de Jehová, de Yahvé. Dios redimiera a su pueblo y se abrieran las puertas de la cárcel. Cuando los sacara de la cárcel, ¿a dónde los llevaría? Porque cuando leemos en Isaías 61, 1 y 2, eso es lo que tenía que predicar el Mesías, el ungido de Jehová. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Esto haría el ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué cárcel? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró cuando vino el Mesías y leyó hasta ahí. Y no siguió, porque el otro, ¿no?, se tiene que cumplir al final del año de la buena voluntad de Jehová. Porque iban a pasar cosas que Dios estaba anunciando. Pero ¿cuál era la cárcel? Y cuando salían de la cárcel, ¿a dónde irían? Y la promesa es que Dios llevaría a los cautivos, a los que liberara, a el nuevo lugar de su santuario, simbólicamente a Sión, a su reino, el reino del Mesías, y pondría su espíritu en ellos, y los circuncidaría en el corazón. Y aunque fueran dispersados en el año 70, aunque no estuvieran en la tierra de Israel, seguirían estando en el reino de Dios, en el monte de Sión, porque ese es el símbolo del reino de Dios, porque Dios seguiría morando en ellos, del mismo modo en que morarían los gentiles, el pueblo que no es pueblo, cuando abrazaran su pacto, como leo en Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. ¿Dónde reinaría? Y no es un reino político. El reino de Dios es un reino espiritual, y estaría formado ese reino por las personas en las que él estaría reinando, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían al Mesías? Al Hijo de David, al renuevo justo de David. Jehová, justicia nuestra, porque sería Jehová que se habría hecho hombre. Y entonces vendría sobre ellos la justicia perdurable. ¿Por qué? Porque estaría escrita en la mente del corazón de ellos, como Dios le anunció que daría su ley en la mente de ellos y la escribiría en su corazón. Y todos lo conocerían, porque conocerían lo que Dios tiene escrito en la mente del corazón, porque tendría escrito lo mismo cada uno de ellos en su mente y su corazón, como cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Y en Ezequiel leemos: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo y una mente nueva, donde él escribiría su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Jehová, que estaba en el templo de Jerusalén. ¿Dónde estaría ahora? Dentro de las personas que creyeran el Evangelio del reino de Dios. Y él pusiera su espíritu ahora en ellos. Y los circuncidaría en el corazón y haría que anduvieran sus estatutos y guardaran sus preceptos y los pusieran por obra, porque eso es lo que Dios haría. ¿Y quién sería el rey? El Mesías. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Qué pasaría con ellos? Tendrían el amor de Dios en el corazón. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Ahora, pero en la profecía simbólica, la tierra de Israel es un símbolo del reino de Dios. La Canaán es un símbolo del reino de Dios. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Dónde va a estar el templo de Jehová? Entre ellos para siempre. Y en ellos estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre, porque todos los pueblos van a ver. Y como dice en Isaías, en Ezequiel 36, 23, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, cuando vean la obra que yo hago en ustedes. Y ese reino estaría abierto también para extranjeros, como Dios le anunció a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Porque el pacto es para todo el mundo, no solamente para los hijos de Abraham, sino también para los hijos de Abraham según la promesa. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, ¿qué pasaría? Como decía la profecía de Daniel 9, a la mitad de la semana 70 sería quitado el sacrificio de la ofrenda. Ya no habría un sacrificio, porque habría muerto el antitipo de todos los sacrificios, el Cordero de Dios. Y después de eso, Dios levantaría su reino. Y estos sacrificios, es otro tipo de sacrificios. Es sacrificio de labios que confiesan su nombre, porque todos estos extranjeros y eunucos serían testigos de Dios y serían llamados a dar testimonio y a llamar a otros a entrar al reino de Dios. Y eso es lo que pasó. Entonces, a partir de ese momento, ya el reino de Dios no era un reino físico, era un reino espiritual y estaba en las personas que aceptaban el pacto y abrazaban el pacto de Dios. Ahora, en el tiempo del fin, ahí sí, Dios anunciaba que volvería a reunir a los dispersos de Israel. Cuando Jehová reuniera a todos los dispersos de Israel y de Judá en el tiempo del fin, cuando llegara el fin de la ira y los reuniera de todas las naciones, ¿a dónde los llevaría? Esa es la pregunta. Y la respuesta es clara. Los llevaría a los lugares asolados por el desolador, porque el desolador, ¿qué echó por tierra? Justamente el reino de Dios, el reino del Mesías. Y la puerta a ese lugar quedó abierta hasta que fuera encontrada. Y lo que Dios prometió es que esos lugares asolados serían reedificados, y cuando fueran reedificados, llevaría a su pueblo, también al pueblo de Israel, y a los gentiles a ese reino. Los llevaría a los lugares asolados por el desolador. Aquí me falta una S, vamos a agregarla. A su reino, el nuevo lugar de su santuario, que habría sido reedificado en el tiempo del fin con el remanente del pueblo que no es pueblo, el remanente de los filisteos, vamos a ver. Ellos serían los entendidos que habrían llegado a conocer a su Dios, a Jehová, a Yahvé, y serían juzgados en primer lugar, serían el especial tesoro de Jehová en el día en el que él actúe, e irían con él a buscarlos a la Gran Babilonia. Entonces la profecía de Daniel, que anunciaba que el lugar santuario de Dios y la verdad serían echados por tierra, y después en Daniel 9 Dios le dice que el desolador vendría después de la destrucción de Jerusalén. Eso cumplió también. Entonces en el 4:57, como Dios le dijo a Daniel, fue dada la orden para reedificar a Jerusalén, y ahí empezaron las 70 semanas. Jerusalén fue reedificada, vino el Mesías, a la mitad de la semana 70 se fue quitado el sacrificio de la ofrenda, llegó el final de la semana 70, el año 34. En el año 70 Jerusalén fue destruida, en el año 66 fue rodeada de ejércitos y los cristianos salieron de Jerusalén, digamos, siguiendo las instrucciones de Jesús. Y después vino el desolador, cuando vino la apostasía a la iglesia cristiana. Y después el desolador se transformó en el cuerno pequeño, que echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y eso pasó al final del siglo XIII, porque desde que empezó a ser edificada la iglesia de Cristo en el año 31, Dios sostuvo esa iglesia en el desierto por 1260 años hasta finales del siglo XIII, y finalmente fue echado por tierra. Ahora, la profecía anunciaba que desde el momento que fuera dada la primera orden, habría 2300 tardes y mañanas que llegan hasta 1844.
Y ahí Dios le dio la orden, ¿no?, de reedificar los lugares asolados. ¿A quién? Al antitipo del pueblo judío, al remanente del pueblo que no es pueblo, a las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y a partir de ese momento el tiempo no sería más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el santuario fuera reedificado. Pero cuando el santuario fuera reedificado, llegaría el día de Jehová, empezaría el tiempo de angustia, y ahí Dios buscaría a todo el pueblo hasta en medio de la Gran Babilonia, a los gentiles y a los israelitas, y los traería a su reino, al lugar de su santuario, que de nuevo no es un lugar físico, sino espiritual. Y como leemos en Zacarías, Zacarías 2, del 1 al 13, vamos a leer: alcé después mis ojos y miré, dice Zacarías, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, porque llegaba el día del juicio, el día de la expiación. ¿Y a quién iba a medir? Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Por eso es una ciudad espiritual. Y el que la protege como muro de fuego alrededor es el Dios de Israel. Es Yahvé, es Jehová. Y para gloria estaré en medio de ella. ¿Por qué para gloria? Porque yo estaré morando en ellos y los estaré transformando a mi imagen, escribiendo mi ley en la mente y el corazón de ellos. Y ahí viene justamente el gozo del anuncio. Cántate y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Y qué va a pasar? Ya que está hablando, le pasa al final del tiempo, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Esta es la gran multitud que va a salir de Gran Babilonia y va a morar en Jerusalén. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Y de vuelta, primero las naciones, después Judá. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado su santa morada. En ese tiempo se unirían muchas naciones a Jehová y le van a ser por pueblo, empezando por el remanente de los filisteos, el pueblo que no es pueblo, que de ser parte de una nación insensata y ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, habrían llegado a ser entendidos, parte del pueblo conoce a su Dios. Ellos llegarían a ser, como dice la profecía, capitanes en Judá, columnas en el templo de Dios. Y fíjense que en Zacarías 9, de 6 al 8, Dios dice algo interesante, que para un judío es muy llamativo. Y habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos, porque los filisteos es lo que habían asolado al pueblo de Israel, y lo habían sojuzgado, y habían tenido siempre problemas con ellos. Quitaré, pero dice Jehová, pondré fin a la soberbia de los filisteos, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá. O sea, Dios rescataría un remanente de entre quienes, de entre los filisteos, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. ¿Y quién va a estar morando en su casa? El remanente de los filisteos, los capitanes que serán capitanes en Judá, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Y a quién rescataría primero? A los capitanes de Judá, a las columnas del templo de Dios, vamos a ver, a un remanente de los filisteos. Ahora, ¿quiénes son los filisteos en este tiempo? Fíjense que Filistea vendría a ser ahora el lugar donde está el Líbano. Y en este momento, que muchos judíos volvieron a la tierra de Israel, están en guerra. ¿Con quién? Con los que moran en esos lugares.
Y no está. Dios no llevó un remanente de este pueblo, porque es simbólico, no es literal. Porque acá está hablando de los filisteos, como los enemigos del pueblo de Dios, y Dios dice, de ellos voy a sacar primero un remanente. Y como el Mesías, ellos, los capitanes Judá, los filisteos, serían ungidos y enviados por Jehová a predicar buenas nuevas, y con ellos serían reedificados los lugares asolados. Como leemos en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque con ellos es reedificado el templo de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, no la vieja Jerusalén. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a continuar la obra del Mesías, como cuando el Mesías vino, se cumplieron las palabras de Isaías 61, y con ellos se terminan de cumplir. Porque ellos también van a ser ungidos por Jehová. Van a ser ungidos como el Mesías. Y van a decir lo mismo que el Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Su Espíritu está morando en mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, porque se perdió el conocimiento. Y se perdió el conocimiento de que estamos cautivos y en una cárcel y que podemos salir y hay una puerta por la que podemos entrar al templo de Dios. Ese conocimiento se perdió, pero ahora se recuperaría y habría que predicar de nuevo lo que predicaba el Mesías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, porque está por terminar el año de la buena voluntad de Jehová y se está por cerrar la puerta y hay que predicarlo. Y después viene el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Como Jehová levantaré a David un renuevo justo, acá tendría hijos justos. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y esta es la promesa, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Y para qué? Para que después pueda volver el pueblo que está en Babilonia. Y como leemos en Isaías 62, esta es la promesa de Jehová a su pueblo. Y está hablándole ¿a quién? A la nueva Jerusalén. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, porque va a ser una ciudad de justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia, porque ese pueblo tiene que iluminar la tierra con la gloria de Dios, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Epsibá, mi deleite, el deleite de Jehová, y tu tierra Beula, desposada. ¿Por qué? Fíjense, este es el fruto, porque el amor de Jehová estará en ti. El amor de Jehová va a estar en todas las personas que son parte de la Nueva Jerusalén, porque Dios habrá escrito su ley en la mente y el corazón de ellos, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, porque esta es la esposa. ¿De quién? De Jehová, del Dios de Israel. Esta es la mujer que da luz a los hijos de Dios. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y acá viene el llamado ¿a quiénes? A los que temen a Jehová. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Y se va a cumplir? Sí, como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000
que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí estaba con las primicias de la esposa del Cordero. Y entonces, como los lugares asolados han sido reedificados, puede empezar el día de Jehová, ¿no? Entonces llegará el día de Jehová, y él irá a la batalla junto a los entendidos, los sellados del pueblo que no es pueblo, los capitanes de Judá. Y en ese tiempo llamará celos, reunirá a los dispersos de Israel y los llevará al lugar de su santuario en el nuevo pacto, la Jerusalén del nuevo pacto, no la vieja Jerusalén. Como ya vimos lo que él prometió en la ley, Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, a la que Dios llevaría primero a Sión y escribiría su ley en la mente y el corazón de ellos, para que reflejaran su gloria. Y ellos serían capitanes en Judá, columnas del templo de Dios. Y Pablo en Romanos 11, 25 al 27 nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, le dice a los gentiles, a nosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, ¿no? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Por eso hay un orden en el plan de Dios, y se tiene que cumplir. Y cuando haya un pueblo preparado para iluminar la tierra con la gloria de Dios, un pueblo entendido, cuando haya capitanes en Judá, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice Gabriel, le dice quién, a Daniel, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, y ahí empieza el tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo, ¿cuándo? En el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Y qué va a pasar? Los entendidos, los capitanes de Judá resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿A qué multitud? A la que está cautiva en Babilonia, porque le muestra justamente que la cárcel se abrió y le muestra la puerta por la que puede entrar al templo de Dios, al reino de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, nadie entendería estas palabras y no se cumplirían hasta que llegara el tiempo del fin. Pero ¿qué pasaría el tiempo del fin? Cuando se levantara Miguel. Muchos correrán de aquí, de donde estaba Daniel, de Babilonia, para allá, a Jerusalén. Pero Dios toma a Babilonia y a Jerusalén como símbolos. Uno, del reino del príncipe de este mundo, de los que están simbólicamente en el atrio del templo, y el otro, los que están en el reino de Dios, el templo de Dios, la nueva Jerusalén. Y la ciencia, el conocimiento de Dios, se aumentará. ¿Por qué? Porque los entendidos van a resplandecer y van a enseñar la justicia a la multitud, y van a comprender, y van a correr de Babilonia a Jerusalén. Y como leemos en Isaías 11, 11 al 16, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y eso todavía no se cumplió, porque como Dios lo anunció por Daniel, lo va a hacer en el tiempo de angustia. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. ¿Quién los va a ir a buscar? El Dios de Israel. ¿Y con quiénes? Con los filisteos, con los capitanes de Judá. ¿Y los traerán a dónde? A su tierra, simbólicamente. Volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Los van a traer simbólicamente volando, estos mensajeros. Saquearán también a los de Oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá
en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias, porque el Nilo y el Éufrates son símbolos de los espíritus de demonios. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y todo esto se va a cumplir. Pero como Dios lo anunció, de acuerdo a su plan, en el tiempo de angustia. Y en ese tiempo todas las naciones, todos los reyes de la tierra, se van a unir ¿para qué? Para pelear en contra de Jehová y del remanente al que él habrá llevado Sión, a Jerusalén. Y van a pelear en contra de Jehová y de los capitanes de Judá, los entendidos, para impedir que el pueblo que está cautivo en medio de ellas sea liberado. En ese día, el remanente de Israel verá lo que no veía. Reconocerá a David su rey y será llamado a celos. Y servirá a Jehová y a David su rey, como dice la profecía, ¿no? Y esto lo leemos en la profecía de Zacarías 12, del 2 al 11. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Quién va a estar en Jerusalén? Va a estar Jehová y el remanente del pueblo que no es pueblo, los capitanes de Judá, las columnas del templo de Dios, y todas las naciones van a ir a pelear en contra de ellos, como es Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero y los que están con él. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, todos los reyes de la tierra y todas las rameras. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, fíjense, el remanente de los filisteos, el remanente del pueblo que no es pueblo, dirán en su corazón, los que habitan en Jerusalén, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios, y van a tener poder para pelear. Pero la pelea no es física. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y que sigue siendo la profecía que anuncia Jehová. Y ahí dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ahí dice, y mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? Al Mesías que no reconocieron. Pero la profecía lo anunciaba, dice, y mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. Y como dice la profecía de Jeremías, las Oseas, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová a los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán ¿a quién? A Jehová su Dios, ¿y a quién? A David su rey, a quien yo les levantaré. Y en Oseas 3, del 4 al 5 leemos, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin efod, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Lo van a buscar. Y temerá a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea, ¿cuándo pasaría esto? En el fin de los días, al final de la batalla, cuando Dios lo hubiera llamado celos con los gentiles que habrían entrado en su reino, y ellos habrían visto lo que Dios haría en ellos, porque habría un pueblo que adoraría ¿a quién? Al Dios de Israel. Y Dios estaría morando en ellos, y el poder de Dios se vería en ellos, y el fruto, la obra de Dios en ellos sería vista. Y en Zacarías 14 se describe ese día,
mostrándonos que los de todas las naciones que vayan a pelear en contra de Jerusalén, ¿en contra de quién? Del reino de Dios, serán llamados a subir a ella. Porque cuando van a pelear, ¿qué hace Dios? Los llama a subir. Y el pueblo que está en el monte Sión, ¿qué hace? Los llama a subir. Como le indican las palabras del Apocalipsis, porque el espíritu de la esposa los van a llamar. ¿Y para qué los van a llamar? Para festejar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de bodas del Cordero, antes de que caigan las plagas sobre los hombres que no suban a festejar la fiesta de los tabernáculos, porque es el último llamado de la misericordia. ¿Y qué dice Zacarías 14? Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Para qué? Para sanear las naciones, para que puedan tomar de esas aguas en los pueblos. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jebas hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esa es la promesa. Ahora, ¿qué pasa en Israel? ¿Habita confiado el pueblo que fue llevado a Israel? No, no, pero en ese tiempo sí. Y esta será la plaga, dice Jehová, con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. Y esto es lo mismo que aparece en Apocalipsis 16, solo que ahí está más ampliado. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Eso es lo que va a pasar cuando caiga la primera plaga sobre los que estén adorando a la bestia y su imagen. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y eso va a ocurrir en el tiempo de la sexta plaga, y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor. ¿Y cuáles son las riquezas? Las personas que van a ser salvas. Simbólicamente oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y esto es lo hermoso. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque a los que vienen a pelear contra el pueblo de Dios, los entendidos que enseñan la judicial multitud, les muestran cuál es la verdad. Y una gran multitud se va a unir a ellos. Y va a subir a festejar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Pero a los que suben, sí. A los que aceptan el llamado al espíritu de la esposa, sí. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. ¿Qué va a venir? Vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque la última batalla es tiempo de misericordia para ellos, y Dios los va a llamar, y su pueblo los va a llamar. Y muchos van a subir. Pero el que no quiera subir y siga adorando a la bestia y su imagen, sobre ellos van a venir las plagas. Y termina diciendo Zacarías 14, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Y esa es la promesa. ¿Por qué? Porque en este templo va a estar el pueblo de Dios.
porque los esclavos del pecado estaban en el atrio, es que es el símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del pecado y la muerte. Y cuando llegó el Mesías y triunfó y proclamó la apertura de la cárcel, es porque se abrió una puerta para que de la cárcel pudieran ir al templo, al reino de Dios, a la ciudad de Dios. Y el pueblo de Dios empezó a entrar por esa puerta y empezó a recorrer el camino angosto, cuyo destino es la Nueva Jerusalén, simbólicamente la mesa de los panes, la proposición de Dios, porque esos panes con levadura, contaminados con el pecado, con la levadura del pecado, lo que Dios prometió es transformarlos en panes sin levadura, ungidos con aceite, como el Mesías. Y esa promesa Dios la va a cumplir. Y al final va a haber una gran multitud en el templo de Dios, que va a ser puesta en la mesa de los panes de la proposición, que va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Por eso el llamado de Apocalipsis 22, 14 y 17 dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Porque ¿dónde las lavan? En la fuente, en el antitipo de la fuente, porque está el altar. Profecía cumplida, cuando Jehová trajo su Cordero y cargó nuestros pecados en él para redimirnos, y está la fuente, donde el que acepta que Jesús, que el Mesías tome su lugar, es lavado y nace de nuevo, y es vestido con vestiduras blancas y puede entrar a la casa de Dios. Por eso bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, a los que vienen a pelear contra ellos. Y el que oye, únase a ellos y diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque esta es la última batalla del plan de redención, para salvar a todos los que vengan a pelear contra Jerusalén. Y en Apocalipsis 19, 6 leemos al 9, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y quiénes están ahí? Toda la multitud de los redimidos de la última generación. Primero los gentiles y también el pueblo de Daniel. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, han llegado las fiestas de los tabernáculos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios, porque los tiene escritos en la mente y el corazón. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a las fiestas de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y como anuncia la profecía, llegarán a ser parte de la esposa de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes? Primero, los capitanes de Judá, cuando sean reedificados los lugares asolados, los sellados del pueblo que no es pueblo. Y después, como dice Pablo, los gentiles que pelean en contra de Yahvé y de su pueblo, acepten el llamado de Dios y de su esposa y suban a festejar la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente, los del pueblo de Daniel que sean llamados a celos, ¿no? Porque la profecía se tiene que cumplir. Y ese es el orden que Dios anunció en el que se va a cumplir. Entonces, después que pase el día de la venganza del Dios nuestro y sean derramadas las plagas, Jehová vendrá a buscar a los redimidos de todas las naciones y comenzará la fiesta de bodas, la fiesta de los tabernáculos, porque las fiestas solemnes de Jehová se van a cumplir, desde la primera a la última. Por eso nosotros tendríamos que entender cuáles son esas fiestas solemnes. Y la primera se cumplió en la Pascua del año 31, cuando Jehová trajo a su Cordero. El día 14 del mes primero del año 31 murió el Cordero de Dios. Y el primer día de la semana resucitó como primicias, y en la fiesta de las primicias fue él, y las primicias que resucitaron con él, él las llevó a la presencia de su Padre, y volvió. Y por 40 días sembró la semilla del reino en el corazón de sus corazones, de sus discípulos, para que comprendieran la palabra. Y una vez que comprendieron la palabra, se fue, porque tenían que prepararse y pedir la lluvia y recibirla. Y en Pentecostés comenzó la lluvia temprana y comenzó la intercesión del Mesías, que se sentó a la diestra de Dios, como anunciaba el Salmo 110.
siéntate a mi diestra hasta que ponga por enemigos siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí empezó el continuo en el nuevo lugar santuario de Dios. Y la lluvia temprana fue derramada sobre todos los que creyeron el Evangelio, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y a partir de ese momento, el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. Y eso sería así hasta que en el tiempo de la última generación fuera recuperado el conocimiento de la verdad. Y cuando se recuperara el conocimiento de la verdad, llegaría la fiesta de las trompetas. El día primero del mes 7, el antitipo del día primero del mes 7, la fiesta de las trompetas, ahí se escucharía el clamor de medianoche en medio del pueblo que no es pueblo, porque se completaría las fiestas solemnes en medio de ellos. Y ahí, durante el clamor de medianoche, sería sembrada nuevamente la semilla del reino y sería derramada la lluvia temprana, que prepararía el pueblo de Dios para recibir el sello de Dios, hasta que el antitipo del día 9, mes 7, a la puesta del sol, se ha quitado el continuo. Se cierra la puerta para las vírgenes insensatas y llega el día de la expiación, donde el Cordero va a confesar el nombre de los vencedores. Y por eso va a haber una esposa, porque ahí empiezan justamente las bodas. Él, en el día de la expiación, confiesa el nombre de los vencedores, son limpiados sus pecados de ignorancia y quedan sin mancha delante del trono de Dios. Y ahí están las primicias de la esposa que van con él a la batalla, los capitanes en Judá. Y pasa el día 10 y llega el día 11, y es tiempo de misericordia, porque ese periodo de días que hay entre la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación, porque la fiesta de los tabernáculos comienza el día 15 y hay 4 días del 10 hasta el 15, el 11, 12, 13 y 14, esos 4 días Dios tiene un propósito, y ahí viene el tiempo del fuerte pregón, el llamado a salir de Babilonia al pueblo de Dios que está en medio de ella. Y Dios derrama la lluvia temprana sobre los que salen de Babilonia y empiezan a recorrer el camino angosto, y la lluvia tardía sobre los entendidos, que resplandecen. Y eso, como dice la profecía de Daniel 12, va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Desde que se recupera el poder, el pueblo santo recupera el poder y empieza a iluminar la tierra con la gloria de Dios, hay un periodo de 3 años y medio que va a ser acortado. Y al final de ese periodo se va a cerrar la puerta. Y Jesús, el Mesías, va a confesar el nombre de los vencedores de la gran multitud y va a llegar el tiempo de la ira. Y ahí vamos a darnos cuenta que llegó el tiempo de la ira porque va a venir la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y van a caer las plagas. Y después de que caigan las plagas, el día 15, el mes 7, se produce la venida del Mesías a buscar a su esposa. Ahí viene Jehová en las nubes de los cielos a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Y esa es la fiesta de los tabernáculos. Ese es el cumplimiento de la profecía de las fiestas solemnes de Jehová. Y cuando venga, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Quién va a decir eso? Toda la gran multitud de gentiles e israelitas y judíos que lo estén esperando. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Como dice Isaías 54:5, porque tu marido, ¿quién es? Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque Jehová, Yahvé, el Dios de Israel, nuestro Dios y Padre, es nuestro Redentor. Él, como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno, es el príncipe de paz. Y ahora, ¿qué pasa? Viene a buscarnos. ¿A dónde nos lleva? Ese es el último lugar que Dios anunció. El lugar a donde Jehová llevará a su esposa, la nueva Jerusalén. Como lo anunció por medio de sus profetas, el propósito de Dios es restaurar todas las cosas a su estado original. Empezando ¿por quién? Por nosotros, los hombres, a los que nos restauraría su imagen y semejanza, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Y en la resurrección nos daría un cuerpo glorificado que ya no moriría. Como leímos la profecía de Jeremías, Ezequiel, Dios escribía su ley en nuestra mente y nuestro corazón,
pondría su espíritu entre nosotros y nos haría andar en sus caminos y guardarnos por sus preceptos y ponerlos por obra. Y circuncidaría de ese modo Jehová, nuestro Dios, nuestro corazón, para que lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a fin de que vivamos. Porque el que no ama no tiene vida. Ahora, lo interesante es que esta primera parte de su obra no habría podido hacerla con todos los justos. Por ejemplo, con todos los que vinieron antes que viniera el Mesías. Desde Abel, todos los salvos, desde Abel hasta Juan el Bautista, por ejemplo. Hasta que no se hubiera abierto la puerta de la cárcel, no podría entrar al reino de Dios y Dios no podría circuncidarnos el corazón. ¿Qué haría con ellos? Pero todos los que por la fe fueron salvos y declarados justos por Dios, van a estar ahí. Y Dios no habría podido hacer esto con ellos, pero los habría justificado por la fe. Por eso, cuando llegue el fin y venga a buscarnos, Él resucitará a los justos que descansan en el polvo, para llevarlos con Él a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de bodas, en la que completará su obra en ellos. O sea, lo que no pudo hacer, porque no vivieron el tiempo del nuevo pacto. O con los que vivieron desde que fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad hasta que fue recuperada, y son salvos, esa obra la completará en ellos en ese tiempo, dándoles a comer el fruto del árbol de la vida y a beber el agua de la vida. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué van a decir? Este es nuestro Dios, este es Jehová, porque el que se hizo hombre para redimirnos, ¿quién es? Es Jehová. Y Pablo dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, pero lo más importante, aparte de ese cuerpo incorruptible, que no va a morir, es lo que tenemos escrito en la mente y el corazón. Y algunos van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, y otros todavía no. Pero la profecía es que todos vivirán. Como dice Isaías 26, 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque la resurrección está anunciada en las profecías. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entonces, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y la promesa encontramos en Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Porque eso es lo que va a hacer, no habrá más muerte. Y quitará la frente a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y cuando Él venga, como ya lo leímos, todos los redimidos van a reconocer ¿a quién? A su Dios. Porque también el pueblo judío va a estar junto a los redimidos. Y van a decir, aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y por eso Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el árbol de la vida es un símbolo del conocimiento que está en Dios, que viene de Dios. El conocimiento que Él le habrá dado a los entendidos, se lo va a dar a todos los vencedores en la fiesta de bodas del Cordero. Y como Dios le mostró en Ajuay, primeros escritos, página 16, juntos entramos en la nube y durante 7 días, en los días de la fiesta de bodas del Cordero, fuimos ascendiendo al mar de vidrio. ¿Y qué pasa? Ahí, cuando pasan los 7 días, todo está en la misma condición, donde Jesús sacó coronas y nos ciñó con su propia mano, porque ahí, a los vencedores, recién ahí, se le dan las coronas, cuando todos tienen el nombre de Dios escrito en la frente.
Y al finalizar la fiesta de los tabernáculos, todos los redimidos tendrán el nombre de Dios escrito en la frente y pasarán 1000 años con Dios en el cielo. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Por eso el milenio no es acá, es en el cielo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, de David su rey, y reinarán con él 1000 años. Después de los 1000 años habrá una segunda resurrección, la de los impíos, y ellos, después de entender por qué sucederá, morirán eternamente. Como Dios lo anunció en Isaías 26, del 10 al 14. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Ahora, todos somos malvados, pero el que tiene hambre y sed de justicia, el que acepta la promesa de Dios, va a aceptar la promesa de Dios de escribir su ley en la mente del corazón, y ya no va a ser malvado, no va a ser un árbol malo, va a ser un árbol bueno. Pero el que rechace el llamado de Dios y la promesa de Dios, Dios no lo puede llevar a una tierra de rectitud. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Pues esta es la muerte segunda y no la resurrección, porque los castigaste, destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ya no hay más ni siquiera recuerdo de ellos. Y como leemos en Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y en aquel día Jehová castigará, como dice Isaías 27:1, con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y el dragón es echado en el lago de fuego y sufre la muerte segunda, y ya no habrá más recuerdo de él. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y la muerte segunda es cuando Dios deshace todo recuerdo de la muerte, el llanto, el dolor y el clamor, porque no van a existir más. Y eso es lo que va a pasar. Y ahí se va a acabar toda la maldad que fue generada por Lucifer y todo el efecto de la maldad. Entonces, Jehová cumplirá su promesa y creará de nuevo a nuestro universo, porque habrá restaurado primero a todos los hombres y después va a restaurar la creación, el resto de la creación. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde vivirán todos los redimidos, porque ese es el lugar donde nos va a llevar, finalmente. Como Pablo dice en Romanos 8, 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de los que reflejan la gloria de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación también fue corrompida. Por eso hay maldad en la creación. Y va a ser libertad de esa esclavitud también. Como dice Pedro, 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
O sea, este universo va a desaparecer. Pero, dice Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, las que están en Isaías, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como leemos en Isaías 65, porque ese es el destino final de la esposa del Cordero, de la esposa de Dios. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y esa es la promesa y se va a cumplir, como Dios le mostró a Juan. Y leemos Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y él vio el momento en el que desaparece este universo. Y después Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Y qué va a hacer Jehová? Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y estas son las promesas de el Dios de Israel, de Jehová, de Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para los hijos de Abraham y para todos los redimidos. Entonces, y una vez que conocemos las promesas, podemos entender un poco mejor qué está pasando en la tierra de Israel. Porque esa es la pregunta, ¿qué está pasando ahora en la tierra de Israel? Como lo anunciaban las palabras de la profecía, Jerusalén, el templo de Jerusalén y los habitantes de Jerusalén fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, y el resto del pueblo judío fue dispersado por todo el imperio romano. Y las profecías de Daniel también anunciaban que, primero, como dice Daniel 9:26, las devastaciones de Jerusalén durarían hasta el final de la guerra, indicando que Dios no volvería a levantarla. Dios no llevaría a su pueblo nuevamente a la Jerusalén física. ¿Y qué? Los dispersos de Israel serían libertados por Dios durante el tiempo de angustia, Daniel 12:1, en el que serían llamados a celos con el pueblo que no es pueblo, viendo a los entendidos que resplandecerían y enseñarían la justicia a la multitud. Y esta es la palabra profética más segura. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel está siendo llevado a la antigua tierra de Israel? ¿Por qué está planificando reedificar el templo y reanudar las ceremonias del antiguo pacto? Porque eso es lo que está haciendo ahí. ¿Conoce las palabras de la profecía? Y la respuesta es clara. Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel lo anunció, como Jehová, nuevamente en este tiempo su pueblo cree a lo que le enseñan sus sabios y no comprende las profecías. Como leemos en Isaías 29, del 9 al 14. Deteneos y maravillaos, sofocaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Y esto no solamente pasaría con el pueblo judío, sino también con el pueblo que no es pueblo. El cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Y quién está guiando al pueblo de Israel? Los rabinos. Y los que están masivos son especialmente los rabinos ortodoxos.
Y esa sería la condición de su pueblo hasta que Él lo llamara a celos con el pueblo que no es pueblo, con los entendidos que habrían comprendido las palabras de profecía y estarían profetizando nuevo, y les hiciera entender las palabras de profecía. ¿Cuál sería el verdadero lugar al que Él llevaría al remanente de su pueblo? El lugar al que ya habría llevado al remanente del pueblo que no es pueblo, el remanente de los filisteos. Y leo Isaías 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os las haré notorias. ¿A quiénes? Primero, al remanente del pueblo que no es pueblo, los capitanes de Judá. Y después lo van a entender en el tiempo de angustia al resto del pueblo. Por eso la pregunta es, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién va a clamar a Jehová para que Él lo guíe a entender estas cosas? Esa es la pregunta. Y entonces, si Dios no los llevó, ¿quién los está llevando? ¿Quién los está llevando a la antigua tierra de Israel? Claramente, si no es Yahvé el que los llevó a la tierra de Israel, si no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, eso quiere decir que el pueblo de Israel está siendo engañado por los que llevan adelante el plan del que quiere destruir al pueblo de Israel, porque es un plan para destruirlo, y quiere destruir al remanente del pueblo que no es pueblo, el plan del príncipe de este mundo. Cuando estudiamos la historia, vemos que antes de que en 1798 llegara el tiempo del fin, antes de que Dios abriera las palabras de profecía que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, para que su pueblo las entendiera, y le diera a comer el librito abierto al remanente del pueblo que no es pueblo, antes que eso pasara, un monje jesuita, Manuel Lacunza, que era parte del ejército de lobos del príncipe de este mundo, fue inspirado, entre comillas, porque fue realmente inspirado, pero no por Dios, a escribir la obra que tituló La venida del Mesías en gloria y majestad, obra que terminó de escribir en el año 1790, antes que llegue el tiempo del fin. Y por eso sabemos que no fue Dios el que lo inspiró. Esta obra fue la que inspiró y dio origen al movimiento adventista jesuita, el movimiento que en nuestros días lidera y busca completar otro jesuita, el Papa Francisco, y le prepara el camino ¿a quién? A la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. No al verdadero Mesías, sino a la abominación desoladora. Y los hechos que debemos tener en cuenta para no ser engañados por los lobos vestidos de ovejas, cuya misión es hacernos participar del movimiento adventista jesuita, indicando que Guillermo Miller fue inspirado por la obra del jesuita Lacunza y es parte del mismo movimiento, como predican muchos pastores adventistas fueron engañados, son los siguientes. Y tengamos en cuenta que este año se inauguró en Libertador Salamanca una plaza con el nombre del jesuita Manuel Lacunza, porque en nuestras universidades se enseña que nosotros somos parte del movimiento que empezó Lacunza, pero ese es el movimiento que le prepara el camino a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y los que son parte de ese movimiento son los lobos vestidos de ovejas. Y como el pueblo adventista está ciego, cree lo que le dicen sus dirigentes como el pueblo judío. Pero vamos a ver cuáles son los hechos que nos abren los ojos. Primero, cuando Dios le dio a comer el librito abierto, aquí está al revés, vamos a cambiarlo, al remanente del pueblo que no es pueblo, que estaba en América del Norte, la tierra que había ayudado a la mujer, Guillermo Miller empezó a estudiar la Biblia solo con la ayuda de una concordancia. Y en ese tiempo, la obra de Lacunza aún no había sido traducida al inglés ni era conocida por Guillermo Miller. Pero, y esto es obvio, pero igual, muchos de nuestros ministros dicen que la conocía, lo que no tiene un sentido, es irracional. Bueno, y este es el programa de estudio y la predicación de Guillermo Miller. Como él cuenta, en 1816, mientras Guillermo Miller predicaba un sermón y leía Isaías 53, él cuenta que recibe el llamado de Dios a estudiar la Biblia. Se da cuenta que tiene que estudiar la Biblia y a partir de ese momento estudia la Biblia solo con la ayuda de una concordancia. ¿Qué tiene? Biblia y concordancia solamente. Y en 1818 redacta 2 documentos. El primero dice 12 conclusiones doctrinales, indicando que los 2300 días terminarían en 1843. Y también 14 reglas hermenéuticas, que esa es la llave que Dios le dio para abrir el cofre,
para comprender profecía y comprender doctrina. ¿Y cuándo hace esto? 1818. Ya el mensaje adventista lo había entendido. En 1822, luego de estudiar 4 años más las profecías para asegurarse de las conclusiones, redacta un compendio de fe y empieza a compartir individualmente lo encontrado y empieza a predicarlo. Y fíjense, 5 años después, recién en 1827, en Londres, empieza a ser traducida al inglés la obra de Lacunza, lo que nos muestra claramente que esta obra no tuvo relación alguna con el origen del verdadero mensaje adventista, el mensaje que predicó Guillermo Miller y predicaron los adventistas. Y en 1831, luego de resistir a la voz que le decía que debía comunicar a otros lo que había descubierto en la Biblia, comienza a predicar públicamente el mensaje de la segunda venida para llevarlos a morar con él por 1000 años en el cielo. Porque el que predicaba, no vino en la tierra, sino lo que dice la Biblia, que Jesús vendría a buscarnos para llevarnos a morar con él 1000 años en el cielo. Y como veremos, esto es totalmente contrario a el mensaje de Lacunza. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y en 1842 al 43 el mensaje es puesto en un cuadro profético explicando los tiempos. Las profecías son correctas, como Dios les mostró a Ellen White, son verdaderas profecías bíblicas, son joyas verdaderas, pero los números, las fechas, como Dios le mostró a Elena, contenían errores. Por eso, antes de poder profetizar de nuevo, el pueblo adventista debía leer y oír correctamente las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y en 1843, ¿qué pasó? Esperaban que Jesús viniera en marzo o abril, al comienzo del año judío, en la Pascua. Pero ocurrió el primer chasco. No vino Jesús. Después se dieron cuenta del error del año 0 y lo esperaban que Jesús viniera en marzo o abril de 1844, el comienzo del año judío, en la Pascua nuevamente, pero ocurrió el segundo chasco y Jesús no vino. Y cuando estaban desanimados en un campamento, se dan cuenta que, como ellos esperaban que el santuario fuera purificada, cuando se dieron cuenta que la purificación del santuario ocurre en el día de la expiación, el día 10º del mes séptimo, el calendario levítico, y empiezan a predicar lo que ellos entendían era el clamor de medianoche, que la segunda venida ocurriría el 22 de octubre de 1844, en la tercera vigilia de la noche. ¿Por qué? En la primera vigilia viene la segunda, que llega hasta medianoche, y el clamor de medianoche es cuando comienza la tercera vigilia. Y empieza a predicar, Jesús viene. Y ahí es cuando predican con más poder. Y el 22 de octubre de 1844, ¿qué pasó? Se produjo el gran chasco. Pasó la tercera vigilia y Jesús no vino a buscarlos. Y ahí Dios los probó y hubo un gran zarandeo. Y a los que siguieron estudiando la Biblia para entender qué es lo que había pasado, Dios le mandó un profeta y los guió a entender, a empezar a entender qué estaba pasando. Y ahí nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque estaba el movimiento y ahí a los que empezaron a estudiar, a las vírgenes que salieron a recibir al esposo y siguieron estudiando, Dios les dio una misión y les empezó a explicar lo que había pasado, que los lugares asolados tenían que ser reedificados, que ellos tenían que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Pero volvamos a Lacunza. Y este es el cronograma de la publicación de las obras de Lacunza. La primera publicación de esta obra se realizó en Cádiz en el año 1812, después de la muerte de Manuel Lacunza, como si hubiera sido escrita por un judío, bajo el nombre, bajo el seudónimo Juan Josafat ben Ezra. ¿Qué significa? Juan Josafat es claro, Ben, hijo de quién? De Esdras. Es como el escriba Esdras, le pusieron Ben Ezra. Ahora, su segunda publicación, también en castellano, fue realizada en Londres en el año 1816, financiada por un masón. ¿Quién? Manuel Belgrano, perteneciente a la logia creada y guiada por los lobos vestidos de ovejas, logia cuya misión era la creación de estados laicos en cada uno de los pedazos en los que se rompería el reino de la bestia, y a los que tenían que preparar para formar parte del nuevo orden mundial, el reino global al que vendría a reinar el Mesías del que hablaba Lacunza. Y la traducción en inglés, como ya dijimos, de esta obra
de Lacunza fue realizada en el año 1827 por un sacerdote presbiteriano, Edward Irving, bajo el título The Coming of the Messiah. Para Irving, que empezó a vivir experiencias místicas, experiencias carismáticas, mientras traducía esta obra, la lectura de la obra había alcanzado la categoría de revelación. Era una revelación, él decía, como el Apocalipsis. Y las ideas o revelaciones incluidas en este libro fueron de gran influencia en el desarrollo del premilenarismo, ocurrido en el siglo XIX, que predice una era de 1000 años de paz, que empezarían con la venida de Cristo a reinar en la tierra. Pero nosotros sabemos que esta es la abominación asoladora. Y este es un mensaje contrario a las profecías de la Biblia, que anuncian que el que va a venir a reinar a la tierra es el anticristo. Y también este mensaje es contrario al verdadero mensaje adventista. Por eso llama muchísimo la atención que pastores adventistas digan que Jerome Miller es parte del mismo movimiento. Eso es obvio que lo van a decir los lobos, porque esa es su misión. Pero que lo digan pastores adventistas nos muestran que realmente no conocen la profecía y que están en el estado del ángel de la Odisea. Entonces vamos un poco a cuál fue la revelación de este plan, porque eso es lo que nos va a abrir un poco los ojos. Y esa revelación fue hecha al jesuita Lacunza. Entonces lo que sigue es una síntesis de la revelación que recibió Manuel Lacunza cuando cada día madrugada él practicaba sus meditaciones ignacianas y se encontraba a solas con Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que Ignacio Loyola le enseñó a hacer a los jesuitas. Porque Lacunza después dormía de día, porque se basaba la noche supuestamente con Jesús. Y ese movimiento a solas con Jesús que está metiendo la Iglesia Adventista, o a solas con Cristo, y esas meditaciones que se hacen de madrugada, el origen es justamente este. Vienen de los lobos vestidos de ovejas. Pero vamos a las ideas que Satanás inspiró en Lacunza. Como dice acá esta síntesis que publica Wikipedia. En primer lugar, Lacunza desechaba la idea de fin del mundo como un momento de aniquilación o destrucción de lo creado. Niega que el mundo, esto es, los cuerpos materiales o globos celestes que Dios ha creado, entre los cuales uno es el nuestro, en que habitamos, haya de tener fin, o volver al caos, o nada, de donde salió. Ahora, ¿pero qué dice Dios en su palabra? Que esto va a desaparecer y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero Lacunza lo niega, porque Satanás lo niega, porque este es su reino, y él dice que va a reinar eternamente aquí. Después, en segundo lugar, establece que las expresiones bíblicas fin del siglo presente y fin del mundo se refieren a dos momentos diferentes. Entiende el fin del siglo presente o día del Señor como el mero término de una etapa de la historia humana clausurada por la venida de Cristo y el inicio de su reino en la tierra. Entonces, fíjense que es claro esto. ¿Qué creía Lacunza? ¿A qué fue inspirado? ¿Por quién? Por el que inspira a los jesuitas, por Satanás, a predicar la venida de Cristo, a reinar en la tierra por 1000 años. Pero este es el anticristo. Y esto no tiene nada que ver con la predicación del pueblo adventista, que es bíblica, acompañada por el consiguiente juicio divino a los vivos. Este momento estaría también marcado por la conversión del pueblo judío. Y vamos a ver, porque después esto lo explica. A partir de entonces habría de instaurarse una nueva sociedad marcada por un reino de 1000 años de justicia y paz. ¿Dónde? En la tierra. Pero sabemos que la Biblia nos dice que esta tierra va a quedar desolada por 1000 años. Lacunza entendía que a partir de las profecías bíblicas se podía esperar para el periodo previo al Día del Señor una apostasía generalizada de la Iglesia Católica. ¿Por qué viene esto de la apostasía? Porque Satanás sabía que llegaría el tiempo al fin y el hombre de pecado perdería su poder. Y vamos a ver la explicación que le da Lacunza. Por lo mismo, la Iglesia pasaría a formar parte del anticristo, comprendido no como un individuo. O sea que el anticristo no es Satanás, sino como un cuerpo moral integrado por todos los apóstatas y ateos de la tierra. Y en ese cuerpo moral incluía a los protestantes.
Este punto de su teología era especialmente polémico al prever que la Iglesia oficial se pondría del lado equivocado en el último combate entre el bien y el mal. Este punto fue en definitiva el que le valió la condena vaticana a su obra. Y por fin del mundo entendía la resurrección de los muertos y el juicio final comprendido como una transmutación del mundo físico al plano de lo eterno. Este suceso debía ocurrir, según él, tras los 1000 años del reino terrenal de Cristo. Entonces vamos a analizar las principales características del movimiento adventista iniciado por Lacunza, que lo diferencia claramente del verdadero movimiento adventista. Y estas son las diferencias. Primero, se empezó a desarrollar en medio de la Gran Babilonia, y no en el remanente de la Iglesia de la Reforma, en el pueblo que era guiado por Dios, el pueblo que estaba siendo perseguido por el dragón y había sido ayudado por la tierra, el pueblo al que el dragón quería y quiere destruir. Porque Satanás aquí inspiró a un lobo que perseguía. Manuel Lacunza era un soldado de la compañía de Jesús, o sea, ¿de la compañía de quién? La compañía de la abominación desoladora, no el verdadero Jesús, del falso. Era parte del ejército del dragón, que defendía el reinado del papado, el reino del que ellos llamaban Cristo Rey. El Jesús que tenía su trono en Roma y estaba reinando en la tierra a través de su representante, el Papa, y lo defendía contra la apostasía y la herejía de los protestantes. Su obra fue inspirada antes que llegara el tiempo del fin, antes de que Roma perdiera su poder político, Dios abriera las palabras del librito que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, y se lo diera a comer al remanente de su pueblo. O sea, no fue Dios el que le dio esa revelación a Lacunza, eso es evidente. Lacunza interpretó las palabras de la profecía en forma inspirada, una inspiración que no vino de Dios, para desarrollar su teoría de la venida de Cristo Rey, el Cristo que gobernaba en Roma, el Cristo de Roma, en gloria y majestad, para establecer su reino milenarista en la tierra. Luego de que, en el futuro, se manifestara una apostasía generalizada en la Iglesia de Roma. Entonces, siguiendo el método de interpretación futurista de las profecías, para contradecir a los protestantes que afirmaban que Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, Lacunza afirmaba que la Iglesia católica era el reino de Cristo, la iglesia en la cual aún no se había manifestado una apostasía generalizada. Él era parte del ejército creado para destruir a la Iglesia de la Reforma y escribió sobre la venida de gloria y majestad del Jesús que reinaba en Roma, donde estaba el trono de Satanás, como Jesús lo indicó en la profecía del Apocalipsis. Entonces, ¿quién reinaba en Roma? Cristo Rey. ¿Y quién es Cristo Rey? Satanás. Ahora, este Jesús vendría después que se hubiera manifestado una apostasía general en la Iglesia católica, por lo cual sería necesario que alguien le preparara el camino. La obra de Lacunza fue inspirada para dar ánimo a inspirar a los defensores de Cristo Rey, y especialmente a los jesuitas, para que, cuando llegara el tiempo, le prepararan el camino, haciendo la obra, supuestamente, de Elías, mostrándole el futuro glorioso que les esperaba, justo en el momento en que estaba por llegar el fin de la ira, comenzaría el tiempo del fin, y la Iglesia de Roma iba a perder su poder político. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que Cristo la había dejado, ¿por qué? Por la apostasía. Y Cristo iba a volver cuando esa apostasía se volviera atrás. Y eso es lo que predica Francisco, el Papa Francisco. Ahora, sexto punto. También anunciaba la creación del Estado de Israel. Fíjense qué importante esto. No fue anunciada por Dios, fue anunciada por ¿quién? Porque inspiró a Lacunza. También anunciaba la creación del Estado de Israel, la conversión del pueblo judío al Mesías que lo inspiraba, ¿no? Y al que él estaba preparando el camino, y el establecimiento de la ciudad de Jerusalén como centro político y religioso del mundo. El tiempo cuando vendría Cristo a reinar en Jerusalén y toda la humanidad viviría en paz y libertad bajo su reinado davídico. Eso es lo que Satanás inspiró en Lacunza. Entonces, fíjense, acá hay un resumen de esta parte. Y abajo tenemos el vínculo que nos muestra que el que quiere leer todo el resumen puede encontrar. Fíjense lo que decía, es un resumen de lo que enseña Lacunza. Sin negar el contenido de las promesas más antiguas, Lacunza resalta que la esperanza veterotestamentaria es fundamentalmente una esperanza de restauración plena. Destaca la necesidad de un nuevo éxodo. Tras la época de desgracia y opresión,
en la que el pueblo judío se encuentra desde el tiempo del destierro, advendrá una liberación nacional, fíjense, nacional y política, y una purificación religiosa digna del pueblo escogido por Dios. Tal esperanza presupone la desintegración de la nación judía. Según el autor, después de los 18 siglos de civilización occidental, el pueblo judío aún se encuentra desterrado de su patria, disperso por el mundo, privado de su condición de pueblo de Dios y sometido a toda suerte de injusticias y tribulaciones. Forman parte de esta futura restauración dos aspectos estrechamente ligados entre sí. La restauración de Israel como pueblo, esto es, restablecido en su propia tierra. Entonces, ¿quién inspiró esto? ¿Dios? No, Dios no dijo. Dios dijo claramente por medio de Daniel que hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones de Jerusalén, que Él no la volvería a reedificar y no llevaría a su pueblo a esa tierra. Pero, ¿qué pasa con el mensaje que fue inspirado en Lacunza? Ahí se habla de la restauración de Israel como pueblo y que sería restablecido en su propia tierra, gozando su propio sistema de gobierno, monarquía davídica, en unidad nacional, reunidos los reinos de Israel y Judá, y con Jerusalén como centro político y religioso del mundo. ¿De dónde viene este movimiento? Este es el origen. En una palabra, se trata de una restauración social y política. Por otra parte, Israel será restaurado en términos religiosos y espirituales. El pueblo judío volverá a ser pueblo de Dios, con la santidad y derechos de su condición de esposa de Dios, convertido a Jesucristo, el verdadero Mesías. ¿A qué Jesucristo? Al de Roma, gozando de una vida espiritual y divina propia de los hijos de Dios. Casi no hay profeta que no se refiere a la plena restauración de Israel. Y sigue adelante. La esperanza de restauración futura desborda los límites nacionales y las expectativas políticas de Israel. Las escrituras aseguran que ha de llegar un día, siglo o tiempo en que toda la humanidad sea bendita en Cristo, todos crean en Él y lo amen. La Biblia no dice eso, que toda la humanidad, es clara, porque la humanidad va a ser dividida entre los que adoran a la bestia de su imagen, a la abominación desoladora, y los que reciben sello de Dios, porque adoran al Dios verdadero. Toda la humanidad no va a estar unida. Este es el mensaje que se escucha incluso en algunos de los himnos que hay en el nuevo himnario adventista. Cuando toda la humanidad no. Eso no es así. Habrá en suma una fe universal en Cristo, el hombre Dios y Mesías. Junto con una fe universal, las Escrituras muestran la esperanza de una justicia universal jamás vista en el orbe. Además de la realización universal de la fe y la justicia, se ha prometido un estado de conciencia y paz universal. Paz, paz. Jesús dijo, cuando digan paz, paz, ¿qué va a pasar? La humanidad vivirá sin violencia política ni económica, sin esclavitud ni opresión. Entonces, ¿qué hablan? De un milenio de paz y amor en la tierra, donde va a reinar, ¿quién? El Mesías, que reinó en Roma durante todo el tiempo hasta que llegó el tiempo del fin. El príncipe de este mundo. Y parte del plan de quién es llevar al pueblo de Israel a la tierra del príncipe de este mundo, no del Dios de Israel. Por eso él fue claro en sus revelaciones. Y esto, fíjese, lo que Satanás inspiró en Lacunza, es lo que creen los lobos vestidos de ovejas, los encargados de llevar adelante este plan. Creen las iglesias protestantes caídas, creen los evangelios mesiánicos, y creen los dirigentes políticos encargados de llevar adelante la creación del nuevo orden mundial, la mayoría de ellos siendo miembros de sociedades secretas creadas para ese fin, como lo es la masonería, de la que era parte quien, Manuel Belgrano y los próceres, por ejemplo, de Argentina. La creación del Estado de Israel es parte del desarrollo de este plan y no del plan de Dios. Y como todos creen que es necesario, por eso fue hecho. Pero esto es obra de ¿quién? De los jesuitas, que lideran el desarrollo del plan del príncipe de este mundo. Y antes que el pueblo adventista comiera el librito abierto, ya había sido introducida la doctrina milenarista de las iglesias protestantes, que indicaba que Jesús vendría después del milenio. Primero se introdujo eso, preparándolas para la buena nueva de que Jesús vendría antes del milenio, para que ellas se unieran al movimiento que le prepararía el camino a la venida del Mesías en gloria y majestad. Y esto es historia.
cuando el pueblo adventista comió el librito abierto y empezó a predicar en sus iglesias la doctrina bíblica de la segunda venida de Cristo, empezó a ser perseguido por los que creían la doctrina milenarista introducida por los jesuitas. Como atestiguó James White en Life Incidents, en la página 142, los que persiguieron al pueblo adventista creían en el milenio de paz acá en la tierra y afirmaban: mi Señor se tarda 1000 años más en venir, ¿no? Fíjese, esto es copiado literalmente de lo que escribió Jaime White, que decía: The Lord cannot come until after the millennium, during which, bueno, el Señor no va a venir hasta después del milenio, durante el cual el mundo entero va a ser justo, ¿no? Y el león y el cordero van a apacentar juntos, etcétera, hacían eso. Entonces, iba a haber un milenio de paz acá en la tierra, y la Biblia dice que no. Y que decían además, los judíos tienen que convertirse y tienen que ser restaurados acá, llevados a donde, a Palestina, antes que ese día venga. Y decían además que la visión de Daniel 8 no tiene nada que ver con la venida de Cristo o el establecimiento del reino de Dios. Y que decían, como decían los jesuitas, simplemente se refiere a Antíoco Epífanes y su persecución de los judíos y la contaminación del templo, que ocurrió 160 años antes de la venida de Jesús, antes de Cristo. Esto es lo que decían. Ahora, y fíjense que esta es la obra de los lobos, y podemos verla claramente, y por eso persiguieron al pueblo adventista. Lo echaron esas iglesias por predicar algo que contradecía lo que estaban enseñando ellas. Y la venida del anticristo también le fue mostrada posteriormente en la Juan en visión, y ellos oyó declarar a los impíos que había llegado el milenio temporal que habían estado esperando tanto tiempo. El milenio que predicó Lacunza. Por eso no podemos nosotros decir que el movimiento adventista y el de Lacunza tienen relación. No tienen ninguna relación. Uno es generado por el príncipe de este mundo y el otro es el anunciado en las profecías de la Biblia. Conflicto de los siglos, página 646. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa trayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Porque, ¿qué pasaría? Al final se produciría la triple alianza y el mundo vería en esa unión, ¿qué cosa? La esperanza de la venida del Mesías y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Por eso Dios les mostró a Juárez lo siguiente, ya escribió en el conflicto del siglo, para que no seamos engañados. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. ¿La venida de quién? La venida de Satanás. ¿De qué Mesías? De Satanás disfrazado de Jesús. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y quién habrá venido? La abominación desoladora, Satanás disfrazado de Cristo. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. ¿Y qué pasaba? Dice ella, los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y milagros,
y que este era el milenio temporal que habían estado esperando tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido en armonía con la ley del domingo. Ahora, ¿este es el milenio del que habla la Biblia? No, no. Esto es el plan del príncipe de este mundo. Y para que el pueblo adventista no fuera engañado y desviado del cumplimiento de su misión, se le mostró a Elena de White que Dios no reedificaría la vieja Jerusalén, o sea, lo mismo que le mostró a Daniel, sino es la obra que Satanás buscaba hacer para engañar a los hijos de Dios. Y esto se le mostró a Elena de White en el siglo XIX, no en el siglo XX, cuando se creó el Estado de Israel. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor, ¿no? Porque eso es lo que los jesuitas, siguiendo la obra de Lacunza, estaban metiendo en todas las iglesias. Y dice Elena de White, vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. ¿Por quién? Por Dios. Y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirles a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. ¿Por qué? Porque esa es falsa profecía. Y todos los protestantes, la mayoría de los protestantes, creen que la creación del Estado de Israel fue hecha por Dios. Y es lo que prepara la venida del Mesías a reinar ¿dónde? En Jerusalén, por 1000 años. Y predican eso. Predican lo que Satanás inspiró a Lacunza y los lobos metieron en todas las iglesias caídas. Y el pueblo judío fue llevado allá creyendo también lo mismo. Ahora, hay una cosa importante. Jesús nos dijo que la presencia de lobos entre nosotros la reconoceríamos por los frutos que se verían. Pero él anunció los frutos que habría cuando él restaurara a Israel. Y esos frutos no se ven. Vamos a ver los frutos que no se ven, algunos frutos que no se ven. Si Jehová estuviera llevando al pueblo de Israel a la tierra de Israel, entonces debería estar viendo el cumplimiento de sus promesas. Tendría que haber llevado en primer lugar a Jerusalén, ¿a quién? Al remanente de los filisteos. Y ellos deberían ser capitanes en Judá. Y no tendría que haber conflicto. Tendría que haber llamado a celos al pueblo judío con el pueblo que no es pueblo. Pero eso lo hace en el tiempo de angustia, y no llegó. Los judíos tendrían que haber reconocido al Mesías, a quien traspasaron, y no lo hicieron. Dios debería estar circuncidándolos en el corazón para que amen a Jehová su Dios con todo su corazón y amen a todos sus hermanos. Pero no se ve el amor de Dios. Y el amor de Jehová debería estar viéndose en todos los moradores de Jerusalén, judíos y gentiles. Y tendría que haber paz en la tierra de Israel, y la espada no podría pasar por ella. Y esto es muy importante, vamos a resaltarlo, porque esa es la promesa de Dios. Ahora, pero, ¿qué hay ahora? ¿Pasa eso? No, no pasa. Esa es la promesa de Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y como leímos en Isaías 62, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¿Y cuál es la promesa de Dios? El amor de Jehová estará en ti. Pues como el joven se esposa con la virgen, se esposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Y se ve eso? Y como Dios le prometió en el pacto, Levíticos 26, 5 y 6, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Se cumple esto? No, lamentablemente no, porque todavía
Dios no hizo lo que tiene que hacer. Nada de esto se ve actualmente en la tierra de Israel. Se ve lo contrario. Terror, muerte, dolor, sufrimiento, espada, odio. Es terrible lo que está pasando ahí. Son terribles las cosas que están pasando. Y ahora, en este tiempo, el pueblo de Israel ha sido puesto frente a la opción de matar o morir. O vivir aterrorizado por miedo a los atentados terroristas de hombres que piensan que la voluntad de su Dios es que hagan desaparecer al pueblo judío. Pero, ¿cuál es ese Dios? Es el que llevó al pueblo judío a ese lugar. No es el Dios de Israel. Y todo esto es parte del plan del príncipe de este mundo para llegar a tener una gran cosecha de hijos entre el pueblo de Israel y los pueblos que los rodean, hombres que sean parte de su simiente. O sea, no que tengan el amor de Dios en el corazón, sino que se odien unos a otros y unos a otros busquen matarse. ¿Y cuándo va a acabar este estado de cosas? Porque eso es importante. O sea, ¿cuándo va a pasar? Una cosa importante es que tenemos que saber que Dios no va a permitir que su pueblo sea destruido, porque si no, no podría cumplir sus promesas en él. Pero esto tendría que abrir los ojos al pueblo judío. ¿Pero cuándo va a acabar este estado de cosas? Solo va a acabar cuando haya entendidos con los cuales Dios pueda llamar a celos al pueblo judío. Cuando lo lleve a la Nueva Jerusalén y lo circuncide en el corazón. Porque lo que está pasando es que el príncipe de este mundo está buscando tener una simiente. Y lo que creó él es el caldo de cultivo de su simiente. Pero Jehová va a tener hijos. Y se va a cumplir la profecía de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente, entre tus hijos, y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y nos estamos acercando a ¿qué? Al final del conflicto. Y durante el tiempo de angustia, el pueblo judío va a entender. Y ahora no va a entender. Por eso Dios nos dice que la única forma que entiendan es cuando Él los llame a celos. Porque uno puede hablar con un judío y no va a entender. No va a entender. Porque están esperando que venga el Mesías y creyeron a falsas profecías, a las cosas que le enseñan sus rabinos, sus sabios, que están ciegos y tampoco entienden. Pero esto es lo que Dios mostró que iba a pasar, y esto es lo que podemos ver en la historia, y podemos saber de dónde, parte de qué plan, es que el pueblo judío ahora esté en la tierra de Israel y la situación terrible en la que está. Esta es la palabra profética más segura, y estos son los hechos que podemos ver en este tiempo. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y sabemos que Él está protegiendo y seguirá protegiendo al pueblo judío y a todos sus hijos. Bueno, que tengan una bendecida semana, porque se está poniendo el sol en este momento.